Agradecimientos eternos a nuestros padres dos en uno. Melquisedec Lisbeth. Honramos a la que nos amonesta desde el cielo, a nuestra paz, Cristo Lisbeth. Gracias a ella, a nuestra madre espiritual, hoy conocemos lo escrito en Efesios 2, 14 y 15. Cristo Lisbeth es nuestra paz, que de ambos pueblos, los mellizos, la mente carnal y la espiritual, hizo uno, el varón perfecto, derribando la pared intermedia de separación, la enemistad en la mente. Esto lo hizo, como el Cristo, en sí misma, de los dos pueblos, una nueva humanidad, una nueva creación, al hacer la paz, reconciliando las dos mentes. En el reino de Melquisedec Lisbeth somos la nueva creación, donde sí existe la verdadera paz de la reconciliación. Continuando con la temática de revelaciones y comparaciones entre las dos manifestaciones de Cristo, hoy gracias a Cristo Lisbeth seguiremos exponiendo la verdadera historia contada por ella misma, la esposa de Dios, porque su espíritu es el mismo que estuvo en el cuerpo de María Magdalena. Veamos estos puntos ya aclarados de su historia. Número 1. El arcángel Miguel, figura de Dios Madre, fue quien aclaró la misión de Juan el Bautista. La manipulación de este hecho se ve en Lucas capítulo 1, versos 11 al 13 y 19. Se reitera, no fue el ángel Gabriel, figura de Dios Padre, quien se le apareció a Zacarías Elizabeth para anunciarle el nacimiento y misión de Juan. Fue nuestra madre, en su manifestación como el ángel Miguel, quien explicó cuál fue realmente la misión de Juan el Bautista, que fue la de prepararle el camino a Cristo María. Número 2. Los padres biológicos del primer Cristo fueron José María. No es que nació por obra y gracia del Espíritu Santo, pues ya se nos ha aclarado que el Espíritu Santo es figura femenina, y lo vemos claramente evidenciado en la narración del libro apócrifo del Evangelio de Felipe. María ha concebido del Espíritu Santo. Se equivocan. No saben lo que dicen. ¿Cuándo se ha visto que una mujer queda embarazada por otra mujer? Número 3. Toda esa descripción mística de ángeles como seres alados y etéreos anunciando el nacimiento de Jesús, en verdad fueron personas de carne y hueso. Recordemos que los escribas mentirosos quisieron ocultar la humanidad del Mesías, al considerar una blasfemia el aplicar atributos humanos a Dios, y nos vendieron el misticismo conocido hasta hoy. Número 4. Cristo María inició su ministerio 3 días después de la muerte de Juan el Bautista, no antes. Por eso, inmediatamente después de su encarcelamiento y muerte, Cristo vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El inicio ministerial de Juan fue cuando tenía 27 años de edad y terminó 40 años después cuando tenía 67 años de edad. Cristo tenía 42 años de edad cuando Juan murió y cuando inició su ministerio. Por lo tanto, es una mentira ese dato de Lucas 1:26, cuando narra que Juan tenía 6 meses de edad cuando Cristo María nació. Número 5. Otro punto importante es que cuando Cristo María hablaba de Dios Padre, no estaba hablando de Juan el Bautista, sino de Dios Padre Melquisedec. Por eso la asesinaron, por no aceptar sus enseñanzas. Es igual en este tiempo. Las insensatas desprecian a Cristo Lisbeth porque ella no continuó hablando ni enseñando de la dispensación pasada, o régimen viejo de la letra, sino de Melquisedec. Número 6. Antes de salir de cena, Juan presenta a su esposa, a Cristo María, en la famosa escena del bautismo. En este evento Juan la presenta como el Cordero
hembra, o sea, como una mujer. La evidencia dice, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, «He aquí la esposa, el cordero hembra que quita el pecado del mundo». Quitaría la desobediencia de la mente carnal, pero no la entendieron, la asesinaron. 7. Juan el Bautista profetizó que él no participaría de las enseñanzas de Cristo María, porque saldría de la escena. Él mismo dijo, es necesario que ella crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Mateo 3:13 y 15. Un día Jesús fue a Galilea al Jordán para que Juan la bautizara, pero Juan intentó convencerla de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarla. Figura de que el Cristo tenía que participar de carne y sangre igual que nosotros. Ella tenía que pasar por la pasada dispensación para que se cumpliese la profecía de que del mismo pueblo saldría su rey, a quien le permitiría estar en su presencia. ¿Quién es aquel que se atreve a acercarse a mí?, dice el señor Melquisedec Lisbeth. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les juro que así será. Jeremías 30, de los versículos 20 al 22. Número 8. Cuando los escribas mentirosos describen a Cristo María, argumentando en el templo con los doctores de la ley, dicen que ella solo tenía 12 años de edad. Hoy se aclara que Cristo María no tenía 12 años de edad. Ella ya era una mujer madura de 42 años. La figura de niña se aplica en este pasaje porque estaba recién nacida en el espíritu. Obviamente, una niña de 12 años no puede ponerse a la par de personas entendidas en la ley. A esa edad, una niña busca hacer otras cosas, no a discutir temas proféticos. Además, Juan todavía estaba predicando cuando Cristo María era una niña, así que no ocurrió de la forma que se narra en la Biblia. Cristo no se manifestó hasta que Juan el Bautista salió de la escena. Número 9. Hay una laguna histórica sobre Cristo María desde los 2 hasta los 42 años, edad de su llamamiento como el Mesías. ¿Qué pasó durante todos esos años? Por ser mujeres, hablando de las mellizas, María Magdalena y su hermana Tomás el Dídimo, no eran personas públicas, por lo tanto, todo ese tiempo desde los 2 años en adelante, tuvieron una vida normal como todo ser humano, y se dedicaron a las labores normales de toda niña, adolescente y mujer madura de su época. Igual pasó con el Cristo contemporáneo. Otro punto importante dentro de estas revelaciones y comparaciones es el siguiente. Juan el Bautista, el mensajero de Dios, que preparó el camino, es una pieza clave en toda la interpretación profética del Cristo histórico. Su misión fue tan manipulada que hasta este tiempo no se había podido entender. Solo los que escucharon a Juan y se mantuvieron fiel en entrar por la puerta donde él los encomendó, hoy entienden la verdad sobre su visión. Pablo les preguntó a los efesios, pues, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, los que se apartaron de Dios cuando Juan murió, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Hechos 19, versos 3 y 4. A Juan se le conoce como el Bautista, porque la tradición religiosa le adjudica bautizar en agua a los creyentes del siglo I, que consiste en limpiar el cuerpo,
Pero en verdad no se refería a eso, sino al bautismo del compromiso de una buena y limpia conciencia que uno debería tener delante de Dios Melquisedec cuando se manifestara. Esta salvación solo es posible por la resurrección de Cristo Lisbeth. En el pasado hemos tenido más que suficiente de las cosas perversas que le gusta hacer a los que no tienen a Dios Melquisedec Lisbeth, las vírgenes insensatas, inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Pero ya nosotros no nos juntamos con ellos. No es de extrañarse que se sorprendan de que ya no participamos de las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso hablan mal de nosotros, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse a Dios Melquisedec Lisbeth, quienes están listos para juzgar a todos, tanto a vivos como muertos. Hoy nosotros fuimos bautizados con Espíritu Santo y fuego. Cristo Lisbeth nos ha limpiado y purificado. Por eso Juan dice de ella: yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero la que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ella es más poderosa que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Mateo 3:11. Cuando oímos la voz de Dios Melquisedec Lisbeth por primera vez, en Cristo Lisbeth fuimos arrebatados. Ahí se da el rapto, cuando vemos y oímos cosas jamás subidas al corazón, mente del hombre, y les creemos. Hoy, en la era de Cristo Lisbeth, sabemos que una vez hemos sido bautizados en la mente con su Evangelio eterno, todas las cosas son hechas nuevas. Somos transformados en la creación de Dios, una creación espiritual. ¿Cómo aplica hoy el término bautismo a nuestra madre Cristo Lisbeth? Cuando ella fue expuesta primeramente a la doctrina del Espíritu, una vez resucitó en su mente. Ahí fue instruida por Dios Padre, dando inicio a su enseñanza, su ministerio. Se explica: el agua es figura de la palabra que limpió su mente, y la sacó de Egipto, su mente carnal, y la llevó al mundo espiritual por medio del Evangelio eterno. Y luego ella, como el Cristo, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Leamos: para que anunciéis las virtudes de aquella que os llamó de las tinieblas, de Egipto, a su luz admirable, su Evangelio eterno. Primera de Pedro 2:9. En la escena del bautismo es importante mencionar que Juan, al identificar al Cordero hembra de Dios, el sacrificio acepto, la bautiza mostrando que él fue quien preparó el camino para los que iban a volverse a Dios, pero que ahora ella es quien termina o cumple lo que Dios se había propuesto o prometido. Hoy estamos viviendo lo que fue profetizado por Juan el Bautista, ya que él es quien prepara el camino para que lleguen al verdadero lugar donde habita Dios. Además, Juan hizo esa labor de bautizar porque como profeta se basaría en las profecías escritas sobre su era. No lo haría bañando o mojando a las personas, porque lo que limpia es la palabra revelada de Cristo Lisbeth, no el agua de un río, en este caso del Jordán. ¿Qué profecías serían estas? Una de ellas se encuentra en Lucas capítulo 3, verso 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, mentes sin espíritu, vacías, preparad el camino del Señor, que significa estar listos para esa manifestación gloriosa. Enderezad sus sendas, prepárense para corregir la manera de pensar y de andar, porque
todo va a cambiar cuando ella se manifieste. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Serán nivelados, educados. Los caminos torcidos, mentes desordenadas, serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Las mentes disparejas serían ordenadas, y verá toda carne la salvación de Dios, Melquisedec Lisbeth. Esos caminos, valles, montes y collados son figura de personas, porque al final del verso se lee, y verá toda carne la salvación. Los caminos, los collados y los valles no tienen carne. Por lo tanto, la salvación es para las personas. Se salvan de su mente carnal, siendo educadas. Dentro del panorama profético de Juan y Cristo se menciona el río Jordán. Si nos remitimos a la historia bíblica, encontraremos puntos importantes sobre su significado. Para el caso, Jordán significa el que baja o descender, es decir, río que desciende rápidamente. En lugar de ser vía de comunicación como otros ríos, el Jordán siempre fue barrera geográfica y cultural. Moisés estuvo 40 años con el pueblo israelita y éste esperaba el día de poder cruzar este río, ya que era el último obstáculo para el cumplimiento de la promesa de Dios de introducirlos a la tierra prometida. Gracias a Cristo Lisbeth, hoy podemos entender estas figuras reflejadas en Juan capítulo 3, versículos 25 y 26. Pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira la que estaba contigo, Cristo María, al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, enseña, y todos vienen a ella. Esto confirma lo que hemos mencionado más arriba. Prepárense para corregir la manera de pensar y de andar, porque todo va a cambiar cuando ella se manifieste. Por eso las vírgenes insensatas están molestas con nosotros, porque ellas quieren seguir viviendo como carnales y no quieren dejar la pasada manera de vivir y seguir adelante a la perfección como lo hemos hecho nosotros, los elegidos y fieles de Dios, Melquisedec Lisbeth. La frase, la que estaba contigo al otro lado del Jordán, claramente muestra dos lados del Jordán: el lado donde proclamaba Juan y el lado donde enseñaba Cristo María. Leímos que el Jordán siempre fue barrera geográfica y cultural. Si nos vamos al lado de Juan, vemos el final de su dispensación. Hasta ahí llegó su ministerio. No así la de Cristo. Ella pasó al otro lado del río, donde se cumplirían las promesas que hemos visto cumplidas hoy en Cristo Lisbeth. Si aplicamos esa figura hoy, las insensatas están en el lado de Juan el Bautista, en el régimen viejo de la letra, figura de la dispensación anterior. En la era del primer Cristo, nadie recibió la tierra prometida, se quedaron atrás del Jordán. No pasaron al otro lado porque gobernó la mente carnal, el hermano mayor, no la mente espiritual, el hermano menor, figura de los mellizos. Hoy Cristo Lisbeth ya está al otro lado del Jordán, en el cumplimiento de las promesas junto a sus hijos, las primicias, gozando de los beneficios de la tierra prometida, los cuerpos transformados. Ella ya superó la barrera, esa pared intermedia de separación, reconciliando ambas naciones, ambas mentes,
ambas naturalezas, que era lo que nos impedía entrar en la tierra prometida. Hoy conocemos la totalidad de Dios y no solo una parte, porque hemos aceptado toda la plenitud de Dios como dos en uno. Según la historia bíblica, fue solo con Melquisedec que los antiguos vencieron el obstáculo y lograron cruzar el río Jordán mientras las aguas fueron detenidas. En la era del primer Cristo, la figura de esas aguas fueron personas que no fueron alumbradas porque reinó en ellos la muerte, la mente carnal. Ahora veamos otros detalles importantes del territorio alrededor del Jordán, donde se desarrollaron estos dos importantes sucesos bíblicos. Número 1. La promesa de llevar al pueblo de Israel a la tierra donde fluía leche y miel, después de cruzar el río. Es una figura que tiene su cumplimiento profético hoy, en la era de Cristo Lisbeth, cuando disfrutamos de esa tierra donde fluye leche y miel, es decir, hemos sido limpiados y purificados en el Espíritu por su palabra. Número 2. Después de cruzar el Jordán, el profeta Elías fue arrebatado al cielo y Eliseo tomó su lugar como profeta. Hoy, en el cumplimiento de los tiempos, Cristo Lisbeth ha manifestado a los profetas que han sido arrebatados en la mente para el servicio de Dios Melquisedec Lisbeth. Hoy Dios habla por sus profetas, porque somos su cuerpo. Leímos anteriormente que Jordán significa el que baja o descender. Si nos basamos en el significado descender, encontramos lo siguiente en el bautismo de Jesús. Marcos 1, versos 9 y 10. Aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizada, identificada por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, que salió de la dispensación de Juan, vio abrirse los cielos, su mente se abrió al ser la palabra de Melquisedec, y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre ella. Gracias a Cristo Lisbeth, hoy sabemos que el agua que ella da es figura de la palabra, el agua viva. El Cristo proclamó lo siguiente: el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, porque es una fuente de agua que salta para vida eterna. Juan 4, del 10 al 14. Entonces, si el agua es figura de la palabra, el bautismo de Cristo María fue en la palabra, en una enseñanza, no en el agua del río Jordán. Hoy sabemos que tanto el Espíritu Santo como la paloma son figuras estrictamente ligadas a la esposa de Dios, al Cristo. La frase, vio abrirse los cielos, su mente, y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre ella. Si el Espíritu Santo y la paloma son la misma figura de una mujer, la esposa de Dios, entonces, ¿qué fue lo que descendió? La palabra, que es la información que descendió en la mente del Cristo, figura del Espíritu Santo y de la paloma, la esposa de Dios. Leamos primera a Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, Cristo Lisbeth, con voz de mando, con voz de arcángel, Miguel, figura de Dios Madre, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cuando se lee, y con trompeta de Dios, es la voz del Cristo anunciando o comunicando cosas que ya están sucediendo en el mundo espiritual, en el reino de Dios,
que se ha acercado. Es un mensaje renovador de la mente. La frase descenderá del cielo representa esa información que desciende de la mente de Dios Madre, del cielo. Eso es lo que baja. Y una vez llega a las mentes de sus hijos, somos bautizados con esa información. Nos prenden el bombillo para saber cosas jamás oídas ni vistas. Veamos otro ejemplo sobre el término bautismo. Todos los antiguos en Moisés fueron bautizados en la nube. Podemos preguntarnos, ¿acaso Moisés bautizaba en agua como cree la religión que lo hacía Juan llamado el Bautista? Hoy Cristo Lisbeth nos aclara. Moisés, figura del que preparó el camino, proclamó, bautizó a ese pueblo la enseñanza de la ley. Recordemos que la ley fue dada por Moisés. Entonces, los antiguos fueron bautizados, instruidos en la ley. La ley es una información escrita en la mente. Entonces, al ser expuesta al oyente, le bautiza la mente, conociendo así lo que es el bien y el mal delante de Dios. Leamos primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados, enseñados en la nube, bajo la cobertura de Melquisedec Lisbeth, y en el mar, en medio del pueblo, fueron enseñados. Versos 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La doctrina enseñada siempre ha sido la misma, pero el hombre con su mente carnal la torció. Ese es el propósito de la segunda manifestación de Cristo Lisbeth, enderezar lo torcido. Si notamos, así como el bautismo es una figura, lo es también la bebida espiritual, la enseñanza, y la roca que es figura de Cristo en el tiempo de Moisés. Todo en la Biblia es una figura. Esas dos tablas de la ley de Moisés también son figura de los dos mellizos, de las dos naturalezas. Para el caso de la roca golpeada por Moisés, fluyó abundante agua, figura de Cristo. Solo de ella salen manantiales para vida eterna. El mismo nombre Moisés significa en hebreo Moshes, porque lo saqué de las aguas. Recordemos que las muchas aguas es figura de la mente carnal, abundancia de iniquidad y muerte a causa de la operación de los deseos adámicos. Si notamos, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió antes ser maltratado con el pueblo de Dios y no gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, fue sacado de la mente carnal para estar en la mente espiritual. La frase, ser maltratado con el pueblo de Dios, es la lucha constante con el hermano mayor. Este nos ha maltratado con pensamientos malos y embarazosos, haciéndonos pasar por situaciones no agradables en presencia de nuestro Dios. Pero a pesar de eso, hemos amado al hermano mayor, diciéndole la verdad con paciencia, bondad y mansedumbre. Entonces, bautizar es impartir una información. No es un acto de aspersión o de inmersión como lo ha interpretado la religión, engañando al pueblo de Dios. Por interpretar esta figura literalmente, los teólogos se han encontrado con problemas de interpretación al momento de hablar del bautismo en agua.
Uno dice, el bautismo era por sumersión en la iglesia primitiva. Otros reconocen que la palabra empleada, bautismo, tiene a veces un sentido más amplio y general. Como ellos lo toman literalmente, ¿dónde queda el bautismo con los hijos de esos creyentes? Unos afirman que los niños deben esperar hasta que ellos hagan su propia confesión de fe, porque no hay registro bíblico donde se haya bautizado a los niños. En Rey de Salem sí bautizamos a nuestros niños, la raza superior, con la información del Evangelio eterno en sus mentes. Y no paramos hasta que esos niños tengan edad para discernir y juzgar bien todas las cosas. De esta manera, nos aseguramos que esos niños siempre escogerán las cosas de arriba. Sobre ese bautismo en agua, los teólogos se preguntan, ¿es el bautismo un acto humano de confesión puramente simbólico? ¿O puede ser un instrumento por el cual Dios crea la fe y salva al individuo? El asunto es que estando ya presente Cristo Lisbeth, ella es la única autorizada para darnos el correcto significado de esta y todas las demás figuras de la Biblia. Hoy, todos aquellos creyentes que hemos recibido el Evangelio eterno predicado por Cristo Lisbeth, hemos sido bautizados o enseñados. Ese bautismo en agua pregonado y practicado por la religión es una farsa religiosa, es un juego de niños. Ellos no califican para el verdadero bautismo, el bautismo en su muerte. Leamos. Romanos 6, del 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado, negar al Cristo, para que la gracia abunde? ¿El borrón y cuenta nueva? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, los que aceptamos a Cristo Lisbeth, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, enseñados con el Evangelio eterno, en Cristo Jesús, Cristo Lisbeth, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos hecho morir la mente carnal igual que Cristo Lisbeth. Se lee, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Muerte a qué? A los deseos engañosos de nuestra mente carnal. Haciendo esto, obtenemos la inmortalidad, la vida eterna, porque reconciliamos al hermano mayor con el hermano menor. Figura de los mellizos. Hacemos que el mayor se someta al menor. Y ahora y para siempre, el que reina y gobierna en nuestra mente es el espiritual, que agrada a Dios en todo su andar. Ese es el verdadero bautismo en Cristo, en su segunda manifestación, como el segundo Adán, quien nos limpia por medio de su palabra para no morir físicamente, venciendo la mente adámica. Ella sí nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, figura de su palabra, su poderoso evangelio eterno de santificación y purificación. Por la incredulidad de todo ese pueblo hebreo en la era del Cristo histórico, ellos no fueron bautizados en esa muerte, hablando espiritualmente. Todos murieron, nadie se salvó, ni físicamente ni espiritualmente. En otro escrito seguiremos ahondando más en esta importante revelación, todo gracias a la sabiduría personificada, nuestra Madre y Dios, Cristo Lisbeth. Finalmente, para los indoctos el bautismo es fundamental porque lo interpretan como el pórtico para la vida espiritual. Según su vana sabiduría, por medio del bautismo en agua sus pecados son liberados y son regenerados como hijos de Dios, llegando a ser así miembros de Cristo incorporados a la iglesia. Hoy damos infinitas gracias al Cordero Hembra, Cristo Lisbeth,
porque conocemos la verdad del Evangelio eterno, oculto por tanto tiempo, pero que hoy sale a la luz. Los hombres religiosos de este mundo creen conocer el pecado. Hoy Cristo Lisbeth les informa. No pueden conocer el pecado porque Dios no les ha presentado a ellos la ley, que es ella misma, la esposa de Dios. Esta es la alianza que has hecho con tu pueblo Israel en este tiempo. Has puesto tu ley en nuestro corazón y la escribiste en nuestra mente. Tú eres nuestro Dios Melquisedec Lisbeth y nosotros somos tu pueblo. Hoy lo has cumplido. Además, somos el único pueblo redimido de la mente carnal. Somos la verdadera iglesia y el verdadero cuerpo del Cristo inmortal. Eso nos constituye como los únicos hijos de Dios Melquisedec Lisbeth. Amada Madre y Dios, la esposa de Dios Padre Melquisedec, en ti se cumple esta profecía. Pues Dios Padre ama a su esposa Cristo Lisbeth y le muestra todo lo que hace y le mostrará cosas todavía más grandes que los dejarán a ustedes asombrados. Amén. Aleluya.